Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que nos siguen en vivo o en diferido a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 1 de abril del año 2025. Arrancó el cuarto mes del año. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al 3 de abril. En materia internacional tenemos que la ministra saliente de Alemania, Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores saliente de Alemania, Annalena Baerbock, llegó este martes a Kiev en lo que será previsiblemente su viaje de despedida a Ucrania como jefa de la diplomacia germana y con el que insiste en que ahora es más importante que nunca apoyar al país invadido y que es Rusia la que dilata un alto el fuego. Debido al punto muerto en el que se encuentran Estados Unidos y Rusia en las negociaciones para un alto el fuego, es absolutamente crucial que los europeos mostremos que estamos al lado de Ucrania sin peros y la apoyemos ahora más que nunca, declaró a su llegada a la capital ucraniana. Baerbock señaló que nadie anhela más la paz que el pueblo de Ucrania, país que está preparado para un alto el fuego inmediato. La ministra recalcó que es el presidente ruso, Vladimir Putin, quien juega con el tiempo, no quiere la paz y prosigue su guerra de agresión violando el derecho internacional. Simula estar dispuesto a negociar, pero no se desvía ni un milímetro de sus objetivos. No debemos dejarnos cegar por Putin y los que le aplauden. Al fin y al cabo, la sugerencia de paz no es todavía la paz, sostuvo. Baerbock afirmó que en la próxima reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, Alemania, junto a sus socios europeos, dejará claro a la parte estadounidense que no debemos dejarnos arrastrar por las tácticas dilatorias de Putin. El rumbo que fijemos ahora marcará el futuro de nuestro continente en las próximas décadas. Queremos seguir viviendo en una Europa en la que la fuerza de la ley prevalezca sobre la ley del más fuerte. Una Europa en la que las personas decidan su propio futuro y las fronteras no se redibujen por las fuerzas de las armas, enfatizó Annalena Baerbock. Por otra parte, un juzgado federal de Estados Unidos bloqueó ayer lunes la revocación del estatus de protección temporal, TPS, para ciudadanos venezolanos, una medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump a principios de febrero. El TPS, que permite residir legalmente y trabajar en el país a personas originarias de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias, beneficia actualmente a unos 350,000 venezolanos. El fallo fue emitido por el juez del distrito Edward Chen, quien determinó que las extensiones de protección otorgadas por la administración del expresidente Joe Biden en 2023 deben mantenerse vigentes por el momento mientras se revisa en profundidad la legalidad de la revocación. La decisión responde a una demanda presentada por un grupo de migrantes venezolanos amparados por el programa, quienes argumentaron que la medida del gobierno de Trump viola la ley de procedimientos administrativos. El juez Chen, en su fallo de 78 páginas, respaldó los argumentos de los demandantes y señaló que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había incurrido en generalizaciones negativas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS. Actuar sobre la base de un estereotipo de grupo negativo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es el clásico ejemplo de racismo, escribió el magistrado. Por último, el ejército de Taiwán activó este martes su mecanismo de respuesta frente a la nueva ronda de maniobras militares lanzadas por el régimen de China alrededor de la isla, calificadas por el gobierno taiwanés como una amenaza directa al equilibrio en el estrecho y un desafío abierto al orden internacional, según informó el Ministerio de Defensa Nacional MDN. Como parte de su monitoreo diario, el MDN informó que detectó 19 buques de guerra chinos en las últimas 24 horas desplegados en torno a Taiwán tras el anuncio oficial de ejercicios militares por parte de Beijing.
El ministerio ha estado monitoreando de cerca los movimientos del grupo de portaaviones chino Shandong y otras aeronaves y buques que ingresaron a la zona de respuesta de Taiwán, indicó el MDN en un comunicado. Ante esta situación, el ejército taiwanés ordenó la movilización de sus fuerzas que se mantienen en máxima alerta. De acuerdo con el coronel Chi Yi, portavoz del comando chino, los ejercicios pretenden enviar una seria advertencia a las autoridades de Taiwán y tienen el propósito de disuadir a las fuerzas separatistas que buscan la independencia. En su declaración afirmó que se trata de una medida legítima y necesaria para proteger la soberanía y la unidad nacional de China. Eso es lo más destacado en materia internacional a esta hora, mi querida Flor Marí Misrachi Ángel. Bueno, en el plano local, el que está haciendo noticia para variar es Ricardo Martinelli, que a estas alturas ya debería estar en Nicaragua, Guido, y finalmente no lo hizo. El comunicado de Nicaragua, Guido, es absolutamente irrespetuoso. Nos ha dicho de todo la copresidenta de... Sí, la copresidenta de Nicaragua. Y oficialmente copresidenta, o sea... Que algunos dicen que es la que realmente tiene el poder y la que manda en Nicaragua. Sí, salió en una declaración que ayer Atenógenes en el despacho especial que tuvo más o menos a las 4:30 de la tarde en Telemetro, publicó lo que dijo, porque lo leyó, el comunicado fue leído por ella de viva voz, y realmente yo, a medida que iba escuchando, yo no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, nos ha dicho que somos un país que embosca a un asilado diplomático, que es un país que además es incongruente, porque por un lado extiende un salvoconducto, pero por el otro lado emite una alerta roja. Es decir, confundió todos los temas para terminar con una arremetida contra el presidente José Raúl Mulino y para terminar con lo que quería finalmente plantear en el comunicado, que es una extorsión, un chantaje por el puesto de la Secretaría General de la SICA, este organismo centroamericano, y realmente es inadmisible desde cualquier punto de vista ese tipo de declaración irrespetuosa. Yo quiero recalcar que el salvoconducto lo emite el gobierno panameño a petición de Nicaragua. Es decir, a quien le está haciendo la gestión el gobierno panameño con la emisión de salvoconducto es al gobierno nicaragüense, que fue el que solicitó el salvoconducto cuando le otorgó el asilo diplomático a Ricardo Martinelli. O sea, ¿el gobierno de Panamá es un intermediario? Simplemente, Panamá podía haber no otorgado el salvoconducto. Sí, pero aquí todo el mundo quedó ahí. La verdad, o sea, esto estaba transcurriendo en relativa normalidad hasta las 3 de la tarde. Sí. Cuando escuchamos a esta señora Rosario Murillo hablar, allá enredó todo, porque ella comenzó a hablar de una alerta roja de Interpol, algo que, bueno, fue producto de las circunstancias, pero que realmente no debiese interferir en la figura del asilo. No interfiere. Y en el pasado, ellos le han dado asilo, le dieron asilo a Funes, por ejemplo, con alerta roja. Y a Salvador Sánchez Serén le dieron asilo con alerta roja. Ah, pero bueno, ahora resulta que la alerta roja fue una excusa. Está bien. Pero el fondo de la cuestión aquí no tanto fue la alerta roja, fue el golazo que quería meter. Ahora, no sé si ese golazo realmente era un golazo o fue parte de un acuerdo en donde simple y sencillamente esta administración no tenía nada que ver. No sabemos si fue parte de alguna promesa que se hizo en medio del interés que podía tener el asilado en irse para Nicaragua. No sabemos eso, pero adivinen qué pasó. Si eso era así, nadie se lo dijo a la señora Rosario Murillo de que se trataba de algo confidencial, porque ella ayer a las 3 de la tarde lo hizo público. Lo puso en un comunicado que leyó ella misma. O sea, no es normal que esta señora aparezca en los medios ella misma leyendo un comunicado. Un comunicado, no sé si lo escribió ella o quién lo escribió. Un comunicado que además de que está agregando otros elementos a la ecuación del asilo del señor Ricardo Martinelli, insulta al presidente del gobierno panameño, pues porque a ellos le da la gana de insultarlo. Un comunicado poco diplomático, la verdad,
Entonces, esta actitud hostil Pero- es la que ahora tiene que analizar el gobierno panameño. ¿Por qué necesitamos mantener las relaciones con Nicaragua? Esa es la pregunta. Bueno, la Por ruptura... mucho menos nos rompimos con Venezuela. Sí. Sí, Por mucho menos. Por algo que no involucraba a Panamá Exactamente, directamente. por la, mucho menos. por la cuestión allá interna de las elecciones, etcétera, etcétera. Acá hay involucrado la justicia panameña, que además la justicia panameña tenía la obligación, tiene y sigue teniendo la obligación de tratar de capturar a personas que han sido condenadas por la justicia panameña y que se han evadido, así sea con asilo diplomático, para que no pueda, si se le da el asilo político en Nicaragua finalmente, es decir, si Nicaragua deja de estar extorsionando a Panamá, hay que llamar las cosas por su nombre, porque es una Sí. extorsión, Un chantaje. un chantaje chantaje burdo. abierto. Claro. Bueno, si Nicaragua cesa en ese propósito y finalmente le concede el asilo político, Panamá tiene la justicia panameña. Lo que pasa es que también, Atenógenes, hay que entender que en Nicaragua no hay un Estado democrático, no hay separación de poderes. Ellos no tienen por qué entender que aquí la justicia es la que emite una solicitud de alerta roja, porque eso fue lo que Claro. se hizo. No, una y- solicitud. Y la señora Rosario Murillo lo hizo patente. Sí. Ya ella lo hizo patente. Así es. Explicó cómo funciona la cosa en Nicaragua. Mezcló Ajá. al gobierno con la justicia y Ajá. como si fueran una sola cosa. No, Sí. no. Entonces, la justicia hizo lo que tenía que hacer. No, y Es aquí que ha hay habido una- buena voluntad, Sí, porque ayer la magistrada presidenta de la Corte Suprema hizo inclusive una aclaración y desde mi punto de vista hasta innecesaria, porque Innecesaria. ella solamente reiteró lo obvio. Lo obvio. Señores, esto es un tema de ustedes allá del órgano ejecutivo. ¿Qué tiene que ver el órgano judicial con eso? Así es. Nada. Pero bueno. La verdad es esa. Vamos a ver la prórroga de 72 horas, a ver qué sucede en esas 72 horas que se vencen el día de la conferencia mañanera. mucha del gente presidente está diciendo que bueno, que el que fraguó todo esto es el propio Ricardo Martinelli. Yo no sé. Pero eso yo es entrar en el campo de la tengo mis especulación. dudas, Sí. Yo también tengo mis dudas, porque la verdad, yo no sé, al final, él pasó de ser el objeto y sujeto de todo lo que estaba pasando, es decir, el muchacho de la película, a ser como una especie de simple ficha de intercambio. Exactamente. Sí, sí, sí. De intercambiar fichas a hacer Yo no, ficha. yo no creo que Exactamente. Exactamente, de el maestro del juego pasó a ser Ahora el- quedó un a ser instrumento. una peón. simple ficha del el juego. peón. El peón más. intercambiable. Por eso, yo no creo que es Eso una no. posición muy agradable para el propio Yo no señor creo. Ricardo Martinelli. Y si él organizó esto, realmente le quedó muy mal. Sí, no. Porque quizá nadie contaba con que le iba a salir la bruja. Y le salió- Literal. Literalmente. Literalmente. le salió la Literalmente. bruja. Oye, Sí, qué eso fue barbaridad. así. Eso fue así. O sea, literalmente. Explotó en la cara. Por eso le decimos, hasta las 3 de la tarde de ayer, esto realmente iba a ser un traslado y todo el mundo estaba hablando del traslado. Normal. Cuando apareció la señora Rosario Murillo, esto cambió. Me parece a mí. Esto Oye, cambió. sabes que ya la gente estaba especulando en redes sociales Ajá. cuando se acercaban las 3. Dice que ya salió un carro de la embajada, porque salió un carro Sí, de la embajada. claro, sí, sí. Y ya encendieron los motores del Ajá. jet. Avión. Y todo era cuento. No, de verdad que aquí cada hecho que está vinculado al señor Ricardo Martinelli Siempre un por qué, enredo. siempre tiene Siempre enredo y es de termina en sobresalto un con caos. de sobresalto en sobresalto. Es impresionante. Ese es como Trump, más o menos. La misma cosa. De verdad, siempre termina en un caos, siempre termina en una historia no contada, algo aparece, queda un cabo suelto y explota en la cara. Siempre, pasa. siempre. No es hay como un un sino momento tra- de Martinelli Ya en que no decía yo, quede en esto estaba escándalo. muy tranquilo. Es con como un relación a sino la- trágico que lo- No puede Claro. ser tan bonito. No. Es como un signo trágico que lo persigue. Es impresionante. Increíble, pero bueno, así pasan esas cosas. Vamos a estar analizando este tema en unos minutos. Tenemos una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder. Hace unos minutos en su cuenta en redes, en X, el señor Martinelli tuiteó, mejor dicho, le respondió al señor Jimmy Papadimitriou. Que ahora son amigos. Sí, desde el domingo, imagino, ¿no? Porque yo lo vi el domingo desayunando, todo el mundo lo vio desayunando ayer con el señor Martinelli. Y dice Papadimitriou, dice, el nivel de maldad que veo ahora no la vi ni en la época de los militares. Y dice el señor Martinelli en respuesta al señor Papadimitriou, leyendo la historia, ni en la época medieval se vio tanta miseria humana, crueldad y maldad como ahora en Panamá. Yo creo que se refiere a Rosario Murillo, ¿no? Yo, No sé. Yo creo. pensaría. Yo me imagino.
No sé, pero es que dice que en Panamá. Pero en teoría... Y si es Rosario Murillo es en Nicaragua la maldad y la cuestión. No sé. No, pero está reflejada en Panamá porque ya salió en todos los canales, obviamente, después de lo que dijo allí en Nicaragua. ¿A quién se puede referir? ¿A Molino? Yo no creo, no sé quién. Ahora, pero sí ha habido un nivel de maldad similar. Lo que pasa es que ellos tienen mala memoria. Sí, también es Sí, verdad. no, ellos, habría que refrescarles la memoria del nivel de maldad que ejercieron cuando estuvieron en altos Y cargos. si no, que lo digan los ciegos Bueno, pues. y los tuertos. Bueno. Continuamos esta mañana. Ahí está el mensaje que colgó en su cuenta en X. Pero fue el primero, fue Jimmy Papadimitriou, hace una hora. Dice, el nivel de maldad que veo ahora no lo vi ni en la época de los militares. Y hace unos 7 minutos nada más, menos, el señor Martinelli contesta, leyendo la historia, ni en la época medieval se vio tanta miseria humana, crueldad y maldad como ahora en Panamá. Vea. Yo pensaría que aplica a Rosario Murillo. Yo también, ¿verdad? Sí, yo creo que se refiere a Rosario Murillo. No sé. Digo, es que hay que entender quién es Rosario Murillo. No estamos hablando de cualquier persona. Pero Oye, bueno, pero es que realmente, ahora con los invitados vamos a analizar el comunicado. Es que el comunicado es realmente una pieza de confusión y de enredar las cosas de una manera increíble. Y más que sea un comunicado oficial y más que lo lea claro. la copresidenta de un país. Sí, digo, ya de por sí el cargo de copresidenta es exótico, ¿no? De por sí, por eso es que aquí estamos hablando de la época medieval, sí. Estamos hablando de la época medieval en Nicaragua, en donde hay no un presidente, sino 2 copresidentes. Dime qué tiene que ver. Y por cierto, uno de los copresidentes es la esposa mejor dicho, el esposo de la señora Murillo, porque al final creo que la señora Murillo era ella manda más, ¿ah? Sí, yo creo que ella era presidenta. Pero es que fíjate que ella desde el punto 1 del comunicado enreda las cosas. Sí. Mezcla una situación que se dio en Ecuador, ¿no? Sí. Haciendo ver que eso es la generalidad. Hemos conocido recientemente con alarma acciones violatorias del fuero diplomático y de la condición de asilo de parte de autoridades de distintos países. Eso nada más ha pasado con un país. Tenemos con unas contacto ahora mismo circunstancias muy especiales. Con un internacionalista, el amigo Elías Levy, él fue cónsul incluso de Panamá, allá en Nueva York. Elías, buenos días, gracias por aceptar nuestra llamada aquí en Cuarto Poder. Analizando lo que está pasando y la figura del asilo diplomático, pensamos que los términos y los comunicados que han salido inclusive de parte de Nicaragua sobre la figura del asilo se alejan mucho de la diplomacia y entran como en un terreno más de controversia con Panamá. Y eso es lo que nos tiene algo perplejos y todavía confundidos. No sé tú qué piensas acerca de eso, Elías. Buenos días. Buen día, Tenógenes, Flor, Guido. Primero, que no se les escucha bien, está como que el micrófono tuyo no está directamente conectado, se oye desde afuera. Ajá. Y se escucha una mezcla. Ante todo, buenos días de nuevo. Quiero aprovechar primeramente a saludar a su próximo invitado, que es un baluarte y un pilar de los panameños en Nueva York. Y no solo como profesional, sino con la misma comunidad que está allí. Claro, usted lo conoce, usted lo conoce. Totalmente, y me agrada verlo, y se le extraña, doctor, para que sepa. Volviendo al tema, mira, yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, porque esto genera muchas pasiones. Es decir, la figura del expresidente Martinelli no es una figura que pase desapercibida. Pero hay personas como yo que no toman posición, que simplemente están viendo. Mira, el comunicado de ayer, yo nada más escuché, como te había comentado, Tenógenes, y estuve trabajando todo el día, que la habían rechazado por el problema de la alerta roja. ¿Ok? Pero sí te puedo compartir criterios. En política o en diplomacia, las cosas no son blanco y negro. Hay mucha, en la diplomacia hay mucha política detrás. Yo cuando el señor canciller expresó que le iba a otorgar el salvoconducto, yo sí pensé que se había hablado primero con el gobierno de Nicaragua, con la embajada, para negociar eso. Eso no tampoco es que, es verdad lo que dijeron ustedes previamente, de que el asilo es un derecho soberano del país que lo otorga. Panamá puede dar el salvoconducto o no, pero si no lo da, también deja en una posición incómoda al mismo país de tener a una persona ajena a la embajada residiendo en la embajada. Y ojo, el origen de esto, de lo que es el asilo político, que es muy importante saberlo, es una cuestión de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la figura dice que es para proteger a las personas por persecuciones políticas.
Y Nicaragua entendió que el expresidente Martinelli es un perseguido político. Nosotros, por supuesto, no, el país no lo piensa así, y el hecho de la emisión del salvoconducto tampoco implica un reconocimiento directo o tácito de esa persecución política en Panamá. Ahora, Elías, hay una situación que yo decía que es, porque en el segundo punto del comunicado que leyó la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dice: no comprendemos por qué las autoridades panameñas han otorgado salvoconducto y casi inmediatamente han emitido una solicitud de alerta roja por acciones criminales a Interpol. Cuando son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, por lo menos en los países que nos parecemos a un Estado de Derecho y tenemos más o menos separación de poderes, porque la solicitud de alerta roja la emite una jueza de la República. Casualmente la jueza Valoisa Martínez, para que no se burle la condena a la que fue sometido Ricardo Martinelli, no en el trayecto en el que él está protegido por el salvoconducto, eso lo entiende cualquiera, sino después de que llega a Nicaragua, que no se vaya a otro país. Para eso es que se solicitó la alerta roja a Interpol. Entonces, yo soy el que no comprendo por qué la copresidenta de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua enreda las cosas a este punto. Y tengo que concluir que es simplemente una excusa para terminar con el punto del chantaje por la Secretaría General de SICA. Por eso dije previamente que hay cosas que se negocian en la diplomacia. Por ejemplo, yo fui testigo de la negociación de la ex canciller Yanina Tehuaney cuando estuvo hablando con el embajador de Nicaragua ante la ONU para obtener el voto positivo de la ONU cuando Panamá entró, cuando Panamá recibió la aprobación o la votación para entrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, hay cosas que se negocian. Cuando yo testigo es que yo estaba viendo, nunca escuché absolutamente nada. Pero yo, de nuevo, pensé que se había negociado algo para otorgar esto. Ahora, todo lo que podamos hablar sobre qué pasó en Nicaragua, qué comunicado hay entre el presidente Martinelli y la embajada del gobierno de Nicaragua, son todas especulaciones. Tú eres abogado, Guido, entiendo que eres abogado, yo soy abogado, se manejan otros intereses tal vez. Es verdad que es totalmente, no hay ningún tipo de relación entre la orden o el pedido de captura o la alerta roja ante la Interpol y el asilo político. Y también entiendo, y es normal, y es propio de hacerse, que se emita la orden en caso de que el señor Martinelli salga de Nicaragua. Pero él solo puede salir de Nicaragua si Nicaragua lo autoriza. No es que él llega a Nicaragua y hace lo que él desea. Entonces, claro que hay especulaciones atrás, pero no podemos entrar yo no puedo entrar en eso. Yo tengo que tratar de ceñirme en la información que manejamos. La señora copresidenta de Nicaragua sí fue muy clara. No es usual que conversaciones diplomáticas de ese tipo se manejen públicamente. Eso debería manejarse entre los cancilleres, entre presidentes y negociarse. Y yo pensé, reitero, el jueves cuando el señor canciller expresó y autorizó la salida de Martinelli con el salvoconducto, que ya había una negociación previa con el gobierno de Nicaragua para otorgárselo. Ahora bien, no es usual entonces, Elías, ese tipo de adjetivos calificativos. De comunicado en general. Sí, y el tono del comunicado no es muy usual en el lenguaje diplomático, por lo que tú estás diciendo, ¿no? No, por supuesto, ni el tono ni el contenido. Eso se maneja atrás y con una diplomacia. Pero de nuevo, voy a caer entrando en el terreno de la especulación. Es verdad también lo que dicen, que muchas personas han sido admitidas en Nicaragua teniendo una orden de captura por parte de la Interpol. Pero también se dio una coyuntura en los momentos. Entonces, alguien, no puedo decir no todo, porque sí quien puede pensar, ya sea en Nicaragua o en Panamá, de que la orden de captura era para que cuando se estuviese trasladando el expresidente Martinelli al aeropuerto, o incluso en una ruta de vuelo hacia Nicaragua, en un avión privado que no es del gobierno de Nicaragua, se ordene su desvío o se capture a través de esa orden de Interpol. Pero son puras especulaciones. Lo otro que es importante, ustedes mencionaron que hay terceros países, en el comunicado se mencionó terceros países, y esto es público y notorio. No olvidemos el secuestro de la nave
que iba a Corea del Norte, si no me equivoco, de Cuba a Corea del Norte, con un cargamento de azúcar y adentro de ese cargamento había armas. Eso tocó y abrió muchas heridas o creó heridas también. Entonces, queda también en el ambiente ese tipo de noticia para relacionarla con el tema. ¿Cuáles son los escenarios ahora? Bueno, Martinelli no ha perdido su calidad de asilo político, Flor. Él sigue siendo, aunque no se retire o aunque todavía no le hayan permitido la entrada a Nicaragua. Él puede quedarse en la embajada y tener esa condición de asilado político. Hay un asilado diplomático porque está en la embajada y luego ya cuando él llega a Nicaragua es asilado territorial. Esa condición, el único gobierno que puede retirarla es Nicaragua. Y pareciera que no lo va a hacer por ahora. Ahora, esa condición de asilado diplomático, es decir, en la sede, puede continuar el tiempo que Nicaragua quiera dentro de su embajada en territorio panameño. O sea, él se podría quedar ahí. Correcto. Lo que quieres decir es que él se podría quedar ahí hasta cuando Nicaragua quiera. Sí, exactamente. Es lo que estoy entendiendo, Elías, ¿verdad? Sí, si Nicaragua le quita la protección de asilado, tiene que salir de la embajada. Si Nicaragua lo sigue aceptando, porque el hecho de decir a Panamá o comunicar que que el avión no puede llegar hasta que no se solucione el problema de la orden de captura de Interpol, eso no quita su condición, no va a eliminar su condición de asilado. Sí, una cosa no debería tener nada que ver con la otra. Y si lo sacaran de la embajada de Nicaragua, ¿le tocaría qué? ¿Ir preso? ¿Si lo sacara quién? Martinelli. No, si sacara quién a Martinelli de la embajada. No, si Si se la quedara. misma embajada lo saca, si el mismo gobierno de Nicaragua le retira la protección que tiene de asilo político, tiene que salir de la embajada y Panamá tiene que ejecutar las órdenes judiciales respecto al caso de New Business. Entonces, ese sería el escenario si se queda. Claro, exactamente. Bueno, gracias. Si lo sacan de la embajada. Si Nicaragua le retira su protección de asilado político, vamos a poner muy claro. Ok. Sí, no es a él, sino al revés. Que ellos lo saquen. Claro, si él se quiere salir, si el presidente Martínez le quiere salir voluntariamente de la embajada, por supuesto que está Ahora, ya en territorio panameño y el gobierno tiene la jurisdicción y competencia para detenerlo. Ahora, Elías. Pero reitero, mientras Nicaragua no le quite su condición de asilado político, él puede quedarse en la embajada y tiene la protección que da ese amparo, ese derecho de asilado. Es decir, Panamá no puede entrar a la embajada de Nicaragua como pasó, creo si no me equivoco, en Ecuador con el consulado de México, que fue un escándalo. Panamá no va a hacer eso. Así que mientras él no llegue, reitero de nuevo, mientras él tenga la condición de asilado político brindado por el gobierno de Nicaragua, él puede quedarse en la embajada. Si el gobierno de Nicaragua le dice, señor Martínez, yo no quiero más lío, usted está hace mucho aquí, yo le voy a retirar su condición de asilado, él tiene que salir de la embajada de Nicaragua y entonces el Estado panameño tiene que ejecutar las órdenes emanadas por el órgano judicial. Con independencia de que se venza la prórroga del salvoconducto. Sí, el salvoconducto puede vencer, pero sigue quedando en la embajada. Y, por ejemplo, si hubiera una ruptura de relaciones entre Panamá y Nicaragua, de relaciones diplomáticas, ya el escenario sería distinto. Acordémonos que todo lo que es con el presidente Martínez sí siempre es un poco complicado, porque entonces el escenario es distinto porque tiene que retirarse todo el personal en un periodo específico de tiempo y se entiende que junto con el personal tiene que viajar el presidente Martinelli. Ahora el problema es, y les voy a decir una también muy interesante, el problema es que no lo aceptan entonces a viajar a Nicaragua. ¿Qué va a hacer Martinelli en ese momento en caso de una ruptura de relaciones? Pero de todas maneras también quiero resaltar una contradicción. A Martinelli el gobierno de Nicaragua le ha prohibido llegar al territorio de Nicaragua. Pero si Martinelli está en el territorio de Nicaragua hoy, la embajada es territorio nicaragüense. Entonces hay una incongruencia con eso. Sí, es verdad, Sí. es cierto, tienes toda la razón, es cierto. Sí, ciertamente. Es cierto. Una cosa es el traslado, en todo caso, a territorio, al país como tal, pero el territorio o el lugar donde está la embajada es territorio nicaragüense. Está en territorio Sí, nicaragüense. lo que entiendo, lo que pareciere es que lo que le impiden es, no, quieren proteger. De nuevo a Tenógenes y a todos y a todos los del programa.
Estamos especulando. Lo que pareciera es que se desea proteger el derecho de asilado y quieren estar seguros de que de cuando salga de la embajada al aterrizar a Nicaragua, ese trayecto, el expresidente Martinelli se encuentre protegido por las leyes internacionales y no haya un externo, un tercero o el mismo gobierno panameño que quiera detenerlo en ese trayecto. Exacto. Bueno, gracias Elías, el licenciado Elías Levy, excónsul de Panamá en Nueva York, conversando acá con nosotros aquí en Cuarto Poder, explicándonos también, el internacionalista, sus puntos de vista sobre este tema. Pero también tenemos al ex juez, ¿no? Abel Arcia. Ex fiscal. Ex fiscal. Fiscal. Está con nosotros Abel Arcia también en contacto esta mañana. Abel, buenos días. ¿Nos escuchas? No, primero cambio. ¿No? Muy buenas tardes. Muy buenos días a todos. Parece que tenemos algo de problemas ahí para escuchar al amigo Abel Arcia. Sí. Vamos a una pausa, vamos a resolver el problema acá con el amigo Abel Arcia y regresamos aquí en Cuarto Poder. Bien, continuamos aquí en Cuarto Poder revisando lo que ha pasado con el señor Martinelli y la situación ahí en la embajada. Vamos a conversar con el ex fiscal de Nueva York, Abel Arcia, lo tenemos ahí en contacto en este momento. Ahora sí nos escucha, Abel. Perfectamente. Excelente. ¿Usted le ha dado seguimiento a lo que ha pasado con el señor Martinelli, Abel? Esto se está viviendo. ¿Qué piensa de lo que ha pasado? Buenos días, Atenógenes. Sí. Buenos días, Flor. Buenos días a todos. ¿Cómo ve lo que ha pasado con el señor Martinelli? Bueno, estamos viendo algo que es parte de la tragicomedia de todo lo que ha entornado a ciertos personajes en Panamá. Desgraciadamente, hace unos años atrás, tuvimos otro personaje, general Manuel Antonio Noriega, que hizo vivir a Panamá tantos episodios con tantas tragedias y tantas cosas. Ahora se están viviendo otros tiempos en los que otro personaje panameño está en el centro de una tormenta trágica que hace a Panamá venir de un lado a otro y de subir y bajar con emociones. Otra tragicomedia. Abel, saludos. Nosotros aquí estábamos conversando sobre la posición que ha asumido la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, desde mi punto de vista absolutamente inaceptable por la cantidad de epítetos y calificativos que emite y por los temas que mezcla de una manera, no sé, incoherente, es así, totalmente incoherente, porque mezcla unos supuestos secuestros que se han dado en otros países, dice ella. El único que yo recuerdo es el del expresidente, el ex vicepresidente Jorge Glass de Ecuador en la embajada de México en Ecuador, que fue sacado por las fuerzas de seguridad alegando que había detectado la inteligencia de ese país un operativo para que se fugara del país sin haber recibido el salvoconducto, una situación bastante diferente a la que estamos viendo en Panamá. Y por otra parte, mezcla la decisión de una juez de Panamá, que es pertenece a un órgano independiente del Ejecutivo, de solicitar una alerta roja, solo la solicitud, además, porque eso no es automático, eso tiene que ser sometido a un estudio en la sede de Interpol en Francia, etcétera. Pero además con el agravante de que ya Nicaragua le otorgó en otras ocasiones asilo político a expresidentes salvadoreños, a 2 expresidentes salvadoreños, sobre los cuales pesaba ya emitida una alerta roja de Interpol sin hacer toda esta algarabía. Y termina rematando el comunicado con lo que yo digo es la carne del comunicado, el interés de Nicaragua, y es la extorsión y el chantaje a Panamá para que vote a favor de su candidato a secretario general del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana. Esas son las observaciones que puedo hacer. Bueno, así es. Realmente esto se trata de concesiones. Tenemos que recordar que la entrada del expresidente Martinelli a la embajada de Nicaragua ocurrió mientras que había en Panamá otra administración, otro presidente. Esto ocurrió cuando estaba en el gobierno Nito Cortizo, cuando estaba el presidente Cortizo ocurrió esto.
Obviamente, tuvo que haber ciertas comunicaciones, ciertas negociaciones entre la administración de Cortizo y la administración de Ortega. Panamá, siendo un país democrático donde vienen diferentes presidentes y diferentes gobiernos, es distinto a Nicaragua, donde históricamente por mucho tiempo ha estado siempre Ortega con su copresidente, su esposa, manejando las riendas del país. O sea que ellos realmente no hablan el mismo lenguaje que hablamos nosotros al tener un sistema democrático, por una parte. Así que ahora que hay otro cambio de gobierno, da la apariencia de que ellos realmente lo que están buscando son concesiones y colaboraciones de parte, ya sea de Panamá o de Martinelli. Creo que también estamos olvidando que aquí no solamente es Nicaragua y Panamá. Martinelli es una pieza dentro de esto. O sea que no sabemos en realidad abajo que hay que Nicaragua no ha recibido o que quiere recibir por parte de Panamá o por parte de Martinelli para entonces cambiar la canción que está tocando. Porque lo que Nicaragua está haciendo es aprovechando la situación para tratar de bloquear. Si Nicaragua no hiciera esto, Nicaragua no tendría realmente ninguna relevancia. La relevancia, la importancia de Nicaragua en estos momentos la adquiere al jugar esta carta, al hacerse el difícil, al hacerse el que está bloqueando algo que, como ustedes han dicho y como bien lo dijo Elías Levy, un cerebro y una persona que tiene un conocimiento enorme en diplomacia, aquí no hay nada de eso. Nicaragua otorgó al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal la condición de asilado. Nicaragua hizo la solicitud a Panamá para un salvoconducto. El gobierno panameño, como bien lo dijo el doctor Levy, podía haberse negado, pero ahora accedió a esta solicitud de salvoconducto y ahora Nicaragua lo que realmente le corresponde hacer es recibirlo. Pero, ojo, las noticias, todo el mundo quiere ser relevante. Nicaragua tiene pocas posibilidades de ser relevante, ya que en estos momentos no es que tenga tantos aliados, no es que tenga tanto apoyo internacional, y ahora están las noticias. Hay cosas que Nicaragua quiere. Ustedes mencionaron unas, pero pueden haber más. Claro, porque sobre la mesa no estaba en ningún momento el tema del apoyo de Panamá a una secretaría del sistema de integración centroamericano, que ahora es la propia Nicaragua la que lo trae a la mesa, de manera quizás poco leal a lo que ellos mismos estaban interesados en otorgar, que es el asilo al señor Ricardo Martinelli, y complicando el panorama político y diplomático entre ambos países. Abel. Así es, pero mira, el pueblo nicaragüense, y es un pueblo hermoso, un pueblo hermano, un pueblo de personas trabajadoras y honradas. El pueblo nicaragüense, y en Panamá tenemos muchísimos nicaragüenses, nos ha dado ya testimonio de cómo se ha manejado el gobierno de Ortega y ahora de su copresidenta Rosario Murillo. O sea que las expectativas de transparencia no son tan altas. Claro, se están aprovechando y quieren exprimir, quieren sacar ventaja a la situación. Sí, porque yo tengo la información de que es todo este movimiento de emitir el salvoconducto, el día en que se emitió, las condiciones del traslado, fueron previamente conversadas entre el gobierno de Panamá y por lo menos la embajada de Nicaragua, porque es lo que previsibamente se haría. Sin embargo, nadie sabía que iba a salirle la bruja al tema con la introducción de un elemento perturbador y extraño como es el voto de Panamá para la Secretaría de SICA. Y entonces se ha hecho además de manera tan burda
porque además con una serie de, como hemos dicho, de calificativos, o más bien de descalificativos hacia Panamá y hacia el presidente de Panamá, que realmente en materia diplomática se puede considerar que es un comunicado agresivo, pero agresivo mucho más allá de la raya que permite la diplomacia. Sí, pero mira, curiosamente salió la bruja, como tú lo has dicho, y salió Rosario Murillo. Y salió Rosario Murillo con este tipo de comportamiento que no tiene pies ni cabezas en las relaciones. Pero aquí tenemos que ver varias cosas. Mira, es cierto que ya Ricardo Martinelli tiene esa condición de asilado político. ¿Cuáles son realmente las cosas que Nicaragua está pidiendo? Se las está pidiendo aprovechándose como extorsión en contra de Panamá, y no sabemos si también está tratando de exigirle ciertas cosas al expresidente Ricardo Martinelli. Hay una incongruencia. Nosotros sabemos que esto es lo que ella habla de esa agresión, que el ejemplo fue, como ustedes lo han dicho, cuando el presidente Noboa mandó a las autoridades del Ecuador a irrumpir dentro de la Embajada de México y sacar de ahí al expresidente Glass. Eso causó bastantes olas en el campo de la diplomacia internacional. Pero aquí yo creo que todos sabemos que el gobierno panameño lo único que desea es facilitar la salida del expresidente Ricardo Martinelli hacia Nicaragua. Aquí no hay más de eso. O sea, estos son excusas y nada más que excusas. El sugerir de que Panamá o un tercer país o una tercera autoridad interferiría y bloquearía la llegada del expresidente Martinelli a Nicaragua, eso es una fantasía. Eso no existe. Lo que no sabemos en realidad es qué es lo que en realidad la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y el gobierno de Nicaragua, qué es lo que ellos en realidad están exigiendo. Ellos algo quieren. Y te aseguro que si ellos consiguiesen lo que ellos quieren, sus palabras y sus comunicaciones cambiarían totalmente de tono y de forma, porque es ridículo infantil. Pero ciertos países, ciertos gobiernos que no cuentan con un sistema democrático, en los cuales no hay un voto democrático que les haga pagar por sus errores, pueden cometer este tipo de agravios y ese tipo de comportamiento. Pero si fuese un sistema transparente y democrático, otra sería la historia, porque no se comportarían de esa forma. ¿Crees que Nicaragua quiere estar sacando un provecho de esta situación en la que se encuentra Panamá y el propio señor Ricardo Martinelli? Obvio. Pues mira, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua tiene limitados amigos, no tiene muchos amigos, no tiene mucho apoyo internacional. Es un gobierno que ha estado bastante aislado. Es un gobierno que no tiene tantos medios de ingresos. Es un gobierno que no tiene una presencia internacional donde tiene socios y otros países y gobiernos que lo apoyen. Y esto entonces hace que el mundo los mire. Y ahora con esto están captando la atención mundial, y aparte de ello, oye, este es un momento para ellos conseguir las fichas que están buscando. Las fichas pueden ser las que ustedes mencionaron, el apoyo a una nominación, puede ser eso. Pero yo no sé, pienso que de repente, aparte de eso, puede haber otras cosas. Acuérdense que Nicaragua no tiene fondos, Nicaragua no tiene tantos recursos. Martinelli, si en realidad desea ser enviado a Nicaragua, nada raro sería que ellos estuvieran aprovechando la oportunidad
para conseguir más dinero, más ingresos, más cooperación de parte de Martinelli y sus empresas, o también del gobierno panameño promesas y arreglos de aquí en adelante. Pero este tipo de cosas no sería nada raro que lo hiciera un gobierno como Nicaragua. Si se atrevieron a hacer ese tipo de manifestaciones espantosas en contra del gobierno de Panamá, donde el gobierno de Panamá sí ha estado respetando las leyes, porque es una democracia. Entonces, si hacen eso, no tenemos idea de qué más podrían hacer en el futuro. Bueno, definitivamente queda muy claro para todos que Panamá ha recibido un irrespeto. El gobierno de Panamá, la República de Panamá y el presidente de Panamá por parte de la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, cuando, reitero, el salvoconducto fue emitido a solicitud del gobierno de Nicaragua. ¿No? Pero Así es. Pero el gobierno panameño ha demostrado categoría en el manejo, mientras que ella ha demostrado por qué los nicaragüenses se van de este país. Sí. Bueno, y cuando no se van los echan, ¿no? Sí, exactamente. Les han hasta quitado la nacionalidad, los han desterrado, Exacto. han expulsado a sacerdotes, a monjas, a ONGs, etcétera, ¿no? Es una dictadura Imagínense. pura y dura, ¿no? Ahí no hay mucho espacio para el debate. Bueno, gracias, Abel, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Abel Arcía, exfiscal allá en Nueva York, conversando también con nosotros sobre esta situación del caso Martinelli. De Chupampa a Nueva York. De Chupampa, Nueva York, Pues. ya está. Hay que ver cuáles son los escenarios hoy con las negociaciones que están teniendo y a ver si son transparentes los comunicados en Panamá, como lo ha sido en demasía los comunicados y las declaraciones de Nicaragua. Oye, a propósito de comunicado, y esta vez sí ya para una cosa, vieron que el aeropuerto de Tocumen reaccionó a la publicación que se hizo del Sí, video. sí, yo vi. Lo Y que pasa es que en medio de explicaron, la vorágine claro, en noticiosa medio de la ayer, vorágine, pero explicaron que ya han tomado las medidas, que el tema tiene que ver con las garantías que le han estado reclamando al constructor. o sea, que se pero trata de un reclamo, pues. pero Reclamo, que del ya, reclamo. pero que ya en octubre de 2024 se elaboró un plan para desinstalar, limpiar y reinstalar 18,000 metros cuadrados de láminas, utilizando equipos de izaje especializados, dada la altura de 20 metros en la zona afectada. El proceso incluirá desinfección, pulimiento y aplicación de capa protectora ejecutados por fase. Es decir, ya valió la pena el llamado de atención. Sí, o sea que no es que no están viendo lo que está pasando, están viéndolo y están reclamándole al que había hecho el trabajo, ¿no? Así es. Parece que no hizo un buen trabajo. Es evidente que no hizo un buen trabajo. Así es. Pero ya tienen el plan elaborado para corregir la situación y que cuando llegan las personas no se lleven esa mala imagen del techo del aeropuerto. Vale la pena entonces la crítica que se hizo al aeropuerto. Bueno. Pero ya que están pendientes también que vean lo de los baños, ya de paso. Eso sí, no sé si tendrá alguna respuesta a lo de los baños. No sé si el proveedor tampoco Oye, lo limpia, no. ¿qué será? Y el aire acondicionado y etcétera. Mañana tenemos no, mañana no es el jueves la conferencia. Mañana podemos hablar de los temas que están sucediendo alrededor de First Quantum. Vieron que First Quantum ya oficializó el retiro de Yo vi el asunto. arbitrajes. Por lo menos por ahora. Y también el tema sobre la adquisición de los 43 puertos de Black Rock, que Pero parece mira, que eso se está enredando. son temas importantes para el país, pero que han pasado a un segundo plano por Bueno. la situación del señor Martínez. Así es. Ahí sí. Pero Eso bueno, es así. vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas. La gente a veces se queja, que dice que se le da demasiada cobertura, pero es que es primera vez en la historia de la Inédito. República de Panamá que un expresidente de la República está en una situación como esa. Es cierto, Es en un caso, histórico. en un Necesita dársele cobertura. Además, no es cualquier expresidente, es el que tiene virado este país. Bueno, Exactamente. O sea, además, Así que, bueno, mira, si no le diéramos cobertura, el escándalo fuera mucho mayor. sí. imagínate si dándole cobertura el escándalo es grande, es cierto. Pero bueno, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder, entonces. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.